Imagina perder todo lo que amas en un solo día. Hijos, riquezas, salud, respeto, todo. Y aún así, en el suelo cubierto de cenizas, con el cuerpo herido y el alma hecha pedazos, un hombre levanta los ojos al cielo y dice: bendito sea el nombre del Señor. Esa es la historia de Job. Pero lo que la mayoría no sabe es que detrás de todo ese sufrimiento había un secreto nunca revelado. Un misterio profundo que va más allá de las pérdidas, del dolor y de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué sufrió tanto un hombre tan justo? ¿Qué estaba haciendo Dios en medio del silencio? ¿Y qué fue exactamente lo que dijo desde el torbellino? La Biblia nos da pistas, pero el clímax solo llega al final. Cuando el mismo Creador rompe el silencio y le habla a Job con una voz que sacude la tierra y lo transforma todo. El secreto nunca revelado de Job, lo que Dios le dijo en el torbellino, es más que una historia de superación. Es una revelación sobre el carácter de Dios, sobre la naturaleza de la verdadera fe y sobre lo que sucede cuando el cielo responde al sufrimiento humano. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la travesía de Job, un hombre que lo perdió todo, enfrentó el silencio de Dios y aún así permaneció fiel. Descubre cómo la fe verdadera puede resistir incluso cuando el cielo guarda silencio. En la vasta tierra de Uz, donde los días estaban marcados por un sol ardiente y la vida florecía entre campos fértiles y pastos abundantes, vivía un hombre diferente a los demás. Su nombre era Job. No era simplemente un hombre con riquezas o posesiones. Su vida llamaba la atención del cielo. Job era íntegro, recto y temeroso de Dios. Se apartaba del mal como quien evita el veneno, y su reputación brillaba como una luz en medio de la oscuridad moral de su generación. No había otro como él en toda la tierra, y el mismo Dios lo declararía así más adelante. Job era padre de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Sus hijos eran unidos y solían reunirse para banquetes, fiestas donde celebraban la vida y la comunión entre hermanos. Las hijas también participaban y todo se hacía con abundancia, alegría y orden. Pero incluso en esos momentos de festividad, Job se mantenía vigilante. Al final de cada ronda de banquetes, se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Se decía a sí mismo: quizás mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en su corazón. Este cuidado constante revela la profundidad de su devoción. Su fe no era solo ritual. Era viva, comprometida y llena de temor. Job no confiaba en sus bienes ni en su moral. Confiaba únicamente en Dios y buscaba agradarle incluso en aquello que los ojos humanos no podían ver: el corazón de sus hijos. Además, Job era un hombre extremadamente próspero. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de siervos. Su hacienda era vasta, su influencia se extendía por toda la región, y muchos lo consideraban el hombre más grande de Oriente. Pero lo que realmente distinguía a Job no era la cantidad de sus bienes, sino la pureza de su corazón. Era un hombre que caminaba con Dios. Su nombre era sinónimo de integridad. La vida que llevaba Job era, a ojos humanos, perfecta. Una familia unida, prosperidad constante, honor, respeto
y una fe sólida como una roca. Era el tipo de vida con la que muchos sueñan, pero que pocos alcanzan. Y sin embargo, a pesar de tanta abundancia, Job no se acomodaba. Permanecía en temor, consciente de que todo lo que tenía provenía de Dios. Nada parecía fuera de lugar. Sus hijos vivían en paz. Los campos producían sin escasez, los siervos trabajaban con dedicación, y el nombre de Job era reverenciado en Uz. Si alguien preguntaba en aquella época, ¿quién es el hombre más bendecido de la tierra?, muchos responderían sin dudar, Job, el siervo de Dios. No obstante, había algo que los ojos humanos no podían ver. Algo se movía más allá de la tierra, más allá del alcance de la vista. Y ese algo no era un problema terrenal, una sequía inminente o una enfermedad común. Era una conversación, una reunión en los cielos, un diálogo que ningún hombre presenció, pero que cambiaría la vida de Job para siempre. Porque incluso mientras Job ofrecía sacrificios con el corazón lleno de celo por sus hijos, una voz se levantaba delante del trono de Dios, una voz acusadora, una presencia que aún hoy ronda a los que caminan con Dios, buscando motivo para destruir. En ese momento, el cielo estaba en movimiento. Y mientras Job cuidaba de sus animales, mientras sus hijos se daban a los banquetes, mientras él se arrodillaba en oración silenciosa, los cielos preparaban el escenario para algo mucho mayor. La fidelidad de Job estaba a punto de ser puesta a prueba, no por errores ni por pecados ocultos, sino por algo que iba más allá de toda comprensión humana. Una prueba divina. Job no lo sabía, ningún hombre lo sabría, pero su vida estaba a punto de convertirse en el centro de una disputa celestial. Sus días tranquilos serían interrumpidos, sus sueños serían hechos pedazos, su fe sería llevada al límite, y lo que estaba por venir no era solo dolor o pérdida, sino una revelación profunda, una historia que atravesaría los siglos y tocaría generaciones. La historia del hombre que temía a Dios, la historia de Job, y como descubriríamos más adelante, el secreto nunca revelado de Job. Lo que Dios le dijo en el torbellino no comenzaría con respuestas, sino con un silencio que precede a la tormenta, pero una conversación en el cielo estaba a punto de cambiar todo lo que Job conocía. En la misma época en que Job se arrodillaba ante Dios, ofreciendo sacrificios por sus hijos con el corazón contrito, algo grandioso e invisible se desarrollaba en los cielos. Era el tipo de escena que ningún ojo humano podía contemplar, pero cuyas consecuencias resonarían en la tierra. La Biblia nos revela que hubo un día en que los hijos de Dios, seres celestiales, vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos también vino Satanás, aquel que vaga por la tierra, observando, buscando, acusando. El Señor, soberano y conocedor de todas las cosas, inició el diálogo. ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió con frialdad, de rodear la tierra y andar por ella. No era solo una respuesta geográfica, era una insinuación. Él observaba a la humanidad, buscaba fallas, medía intenciones, y entonces Dios, con plena confianza, mencionó un nombre que resonaba entre los cielos y la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
La respuesta de Satanás fue atrevida, casi sarcástica. ¿Acaso teme Job a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No lo has cercado con protección? A él, a su casa y a todo lo que posee. Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes se han multiplicado. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Era un desafío directo a la fidelidad de Job. Satanás afirmaba que la fe de Job era comprada con bendiciones, que solo era fiel porque todo le iba bien. Era una acusación contra la integridad de Job e indirectamente contra el mismo carácter de Dios, como si el Señor necesitara comprar la devoción con prosperidad. Entonces Dios, con autoridad y sabiduría que sobrepasan todo entendimiento, permitió que la prueba ocurriera. He aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Pero no pongas tu mano sobre él. Con estas palabras se selló en el cielo una prueba que sacudiría la tierra. Satanás partió, autorizado a tocar todo lo que pertenecía a Job, sus riquezas, sus siervos, incluso sus hijos. Solo su vida debía ser preservada, y así comenzó una batalla que no se vería con los ojos, pero se sentiría con toda el alma, un desafío invisible con impactos profundamente reales. Un justo sería puesto a prueba, no por fallas, sino por su fidelidad. Un hombre inocente enfrentaría pérdidas que quebrarían incluso a los más fuertes. Satanás no perdió tiempo. Descendió a la tierra con su misión clara: probar que la fe de Job era condicional, y para ello usaría cada recurso del sufrimiento humano. Nada sería perdonado. Mientras Job aún dormía, quizás soñando con sus hijos, con sus ovejas pastando, en seguridad, o con las risas de otro banquete familiar, los engranajes del destino comenzaron a moverse en silencio. Los cielos estaban callados, pero algo había cambiado, no por maldad de Dios, sino por un propósito mayor, un plan que los hombres no comprenderían de inmediato. Un secreto que solo sería revelado al final de una larga jornada. El secreto nunca revelado de Job. Lo que Dios le dijo en el torbellino comenzaba allí entre los ecos de un pacto celestial. Dios confiaba en Job, y ahora esa confianza sería probada como el oro se purifica con fuego. Y Job no sabía nada. Aún ofrecía sacrificios, aún caminaba con Dios, aún era íntegro, pero una sombra se aproximaba. Un día común estaba a punto de convertirse en el más oscuro de su vida, y así comenzó la mayor prueba que un hombre justo haya enfrentado jamás. El día comenzó como cualquier otro. El sol se alzaba sobre los montes de Uz, dorando los campos que pertenecían a Job. Los siervos cuidaban del ganado, las ovejas pastaban, y los hijos de Job se reunían en la casa del hermano mayor para un nuevo banquete. Job, como de costumbre, mantenía su rutina silenciosa de temor a Dios. Quizás estaba preparando los holocaustos que ofrecería al día siguiente, como siempre hacía después de los banquetes de sus hijos. Todo parecía estar en perfecta armonía, pero lo que Job no sabía era que ese sería el último día de su antigua vida. De repente, un siervo se acercó corriendo, su rostro sudoroso, los ojos desorbitados y la respiración entrecortada ya anunciaban que algo andaba mal. «¡Mi señor! Los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca. Entonces los sabeos nos atacaron.
Se llevaron los animales y mataron a los siervos a filo de espada. Yo fui el único que escapó para contárselo. Antes de que Job pudiera procesar esas palabras, otro hombre irrumpió en el campo, aún más desesperado. El fuego de Dios cayó del cielo, Job. Quemó las ovejas y a los siervos que estaban con ellas. Todos murieron. Yo soy el único que escapó con vida para contarlo. El rostro de Job ya no podía ocultar la confusión y el dolor. Pero apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un tercer mensajero apareció con voz temblorosa y ojos aterrados. Los caldeos formaron 3 grupos. Invadieron los campos, se llevaron todos los camellos y mataron a los siervos. Una vez más, solo yo sobreviví para contarlo. Era como si la misma tierra se hubiese rebelado contra Job. 3 tragedias, 3 pérdidas irreparables. Su riqueza, su estructura, su sustento en ruinas. Pero aún no había terminado. El último mensajero llegó. No corría como los demás, tambaleaba. Su rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas, la voz entrecortada por los sollozos. Se detuvo ante Job y por un momento no pudo hablar. Sus hijos, dijo con dificultad, sus hijos estaban reunidos en la casa del mayor. Un viento fortísimo vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta se derrumbó sobre todos. No quedó nadie, mi señor. Todos murieron. Yo fui el único que escapó. El mundo de Job se partió en ese instante. Nada podía prepararlo para eso. No había oración, ayuno ni sacrificio que aliviara el peso de ese dolor. Job lo había perdido todo, sus siervos, su riqueza, su sustento y ahora sus hijos. 10 hijos, 10 vidas que representaban el futuro, la bendición, la alegría. Todo se fue en un solo día. El dolor no llegó en oleadas, llegó como una avalancha, una destrucción implacable, una tormenta que arrasó con todo. No quedó nada. ¿Y Job, el hombre más justo de la tierra? ¿El siervo fiel y temeroso de Dios? Cayó de rodillas, rasgó sus vestiduras, un símbolo profundo de luto. Se cubrió de ceniza, sumido en la expresión más pura de dolor y humillación. Pero lo que hizo a continuación sorprendería al cielo y a la tierra. Job adoró. Sí, en medio de la destrucción se postró y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job no blasfemó, no murmuró, no acusó a Dios de injusticia. Sus bienes se fueron, sus siervos se fueron, sus hijos se fueron, pero la fe aún estaba allí, firme, herida pero viva. Sin embargo, en los bastidores invisibles del cielo, Satanás observaba. El primer ataque no había destruido el alma de Job, pero la guerra no había terminado. La tormenta apenas comenzaba. Aún estaba lejos de revelarse el misterio, y las sombras ahora preparaban un golpe aún más cruel. Pero Job aún conservaba su fe. ¿Por cuánto tiempo? Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para fortalecernos y seguir compartiendo estas profundas historias de la Biblia. Ahora seguimos con la angustia, los cuestionamientos y el secreto nunca revelado de Job. El último mensajero ya se había ido.
El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, como si el dolor hablara por sí solo, incluso después del silencio. Era un silencio denso, pesado como una piedra, un vacío que llenaba todo el espacio alrededor de Job. Ninguna voz, ningún llanto, ningún sonido de los ciervos, ni balidos de ovejas, ni mugidos de bueyes. Solo el viento golpeando las paredes de la casa. Una casa ahora vacía de risas y llena de recuerdos. Job permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en el suelo, como si la tierra pudiera ofrecer alguna respuesta. Pero no había respuesta, solo polvo, cenizas y ausencia. La ausencia de los hijos, de los trabajadores, de la abundancia que antes marcaba cada rincón de su vida. En pocas horas todo había desaparecido, y con ello algo dentro de Job comenzaba a quebrarse, no su fe, sino su estructura emocional. Se levantó despacio, como quien carga el mundo sobre los hombros. Sus pies tocaban el suelo sin firmeza, como si la tierra que lo había sostenido hasta ese día se hubiera hundido bajo el peso de la tragedia. Con manos lentas y temblorosas tomó su túnica y la rasgó de arriba abajo. Era un símbolo sagrado de luto, una antigua costumbre para expresar lo que el corazón ya no podía gritar. Luego se arrodilló. Tomó un puñado de cenizas del suelo y las esparció sobre su cabeza. Cenizas, símbolo del fin, de lo que fue quemado, de lo que ya no puede ser restaurado por manos humanas. El hombre más grande de Oriente ahora era solo una sombra encorvada en el polvo. Pero fue allí, en ese suelo frío y sucio, entre lágrimas secas y recuerdos ardientes, donde Job hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó, no en desesperación, sino en adoración. Sí, adoración. Job se postró y adoró a Dios. Con la voz ahogada por el dolor, pero llena de reverencia, pronunció palabras que atravesarían los siglos y marcarían el alma de todos los que han sufrido alguna vez. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Era más que una declaración. Era una rendición. Job no hablaba como alguien resignado, sino como alguien que sabía que Dios seguía siendo Dios, incluso cuando todo era quitado. Su fe no dependía de las bendiciones presentes, sino de la presencia de Dios. Esa es la fe que escandaliza al infierno y conmueve al cielo. Una fe que no exige explicaciones. Una fe que aún puede alabar cuando todo lo demás guarda silencio. Job no murmuró, no cuestionó, no acusó a Dios de injusticia, adoró, y por eso la Biblia registra: en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. Job 1:22. En el cielo, los ángeles observaban con asombro. El trono de Dios recibía la alabanza más pura, la que nace del dolor. Y el acusador, que había apostado por su caída, ahora veía a un hombre cubierto de cenizas. Pero aún de pie por dentro, el secreto nunca revelado de Job aún seguía oculto, sellado en los cielos. Pero comenzaba a tomar forma, moldeado por el fuego de la prueba. Era un secreto que no podría entenderse con palabras, sino vivido en el alma, capítulo tras capítulo. Job no sabía lo que ocurría en los cielos. No sabía de la reunión celestial, ni del desafío lanzado.
Todo lo que conocía era el dolor que ardía en su pecho y la fe que resistía al vendaval. Para cualquier hombre, aquello ya sería el final, pero para Job, eso era solo el comienzo, porque, aunque el enemigo había fallado en destruir su fe a través de la pérdida, no se detendría, estaba decidido a ir más allá. Si las riquezas y los hijos no bastaron para doblegar al justo, ahora tocaría el propio cuerpo de Job. Habrá una nueva reunión, una nueva autorización, una nueva herida, pero el sufrimiento de Job apenas comenzaba. Mientras Job aún permanecía postrado en el suelo, cubierto de cenizas y herido por las pérdidas que habían sacudido su vida, una nueva escena se desarrollaba en los cielos. Por segunda vez, los hijos de Dios, seres celestiales, se presentaron ante el Señor, y una vez más, entre ellos estaba Satanás. Dios, que conoce todas las cosas, no necesitaba informes, pero aún así preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió con la misma frialdad de antes: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor, una vez más, mencionó con orgullo el nombre de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún conserva su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para destruirlo sin causa. La respuesta de Satanás vino cargada de desprecio. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, tócalo en sus huesos y en su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Era un nuevo desafío. El enemigo reconocía que Job había pasado por el fuego de la pérdida y seguía fiel, pero creía que si su cuerpo era herido, si el dolor físico lo consumía, entonces finalmente maldeciría a Dios. Dios, una vez más, permitió: he aquí, él está en tu poder, pero guarda su vida. Con esa autorización, Satanás descendió a la tierra con furia, y sin demora, el cuerpo de Job se convirtió en un campo de aflicción. Llagas malignas brotaron por toda su piel. Úlceras abiertas lo cubrían de pies a cabeza. La picazón era insoportable, las heridas se infectaban, el olor de la carne enferma se esparcía. Job, el hombre más respetado del Oriente, ahora era un espectáculo de dolor. Sin fuerzas para caminar, salió de su casa y se sentó sobre un montón de cenizas, entre los escombros de todo lo que le quedaba. Tomó un pedazo de cerámica y con él se rascaba las llagas, buscando aliviar un poco el dolor que lo consumía. La escena era desoladora: un cuerpo destruido, un corazón ya hecho pedazos, una mente intentando encontrar sentido. Y fue en ese momento, tal vez el más vulnerable de su vida, que escuchó la voz de quien menos esperaba: su esposa. Ella se acercó, y al ver el estado miserable de Job, no contuvo su indignación. Lo que vio no fue solo el sufrimiento de un hombre, sino el colapso de todo en lo que creía. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fueron palabras duras, afiladas como espadas. No hablaba solo con rabia, era el grito de alguien que ya no soportaba ver el sufrimiento de quien amaba. Tal vez era el propio desespero hablando por ella, pero el golpe fue cruel. En la hora de mayor necesidad, Job no escuchó consuelo, sino una sentencia: ríndete. Pero aún allí,
En medio del dolor, del desprecio y de la soledad, Job permaneció firme. Hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Job 2:10. Job no blasfemó, no se rebeló, no abandonó su fe. Sabía que su integridad no dependía de las bendiciones. Y aunque su cuerpo estaba en ruinas, su alma aún estaba segura en Dios. Los ojos del cielo seguían sobre él. El secreto nunca revelado de Job aún no había sido pronunciado, pero cada paso de esta jornada lo acercaba a la respuesta divina. Job estaba vivo, herido, pero vivo, y más aún, fiel. Pero ahora el sufrimiento tomaría otra forma, una forma invisible, profunda y silenciosa. Si el cuerpo ya había sido atacado, ahora vendría algo aún más difícil de soportar, la soledad y el juicio, porque 3 amigos se acercaban, no con sanidad sino con acusaciones. El cuerpo estaba herido, pero ahora vendría el golpe al alma. Job aún estaba allí, sobre las cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas y el alma herida por dentro. El dolor era constante, pero el silencio a su alrededor parecía amplificar el sufrimiento. El viento silbaba entre las ruinas, y el olor de las heridas abiertas se mezclaba con el polvo de la desesperación. Era difícil reconocer en aquel hombre al que un día fue el más grande del Oriente. Las noticias de la tragedia se habían esparcido, y cuando llegaron a oídos de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron ir al encuentro de Job. No era un viaje corto. Cada uno venía de una tierra diferente, y el propósito era claro: consolar y alentar al amigo en su sufrimiento. Pero nada los preparó para lo que vieron. Desde lejos, al acercarse a las tierras de Uz, vieron una figura encorvada, envuelta en polvo y oscuridad. Por un instante, dudaron que fuera él. La imagen era tan desfigurada, tan distante del hombre que conocían, que les costó creer que aquel era realmente Job. Cuando por fin lo reconocieron, no pudieron contener la emoción. Gritaron en alta voz, rasgaron sus vestiduras en señal de luto y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Ese dolor no era solo de Job, era también el de ellos. Ante tanta miseria, cualquier palabra parecía inútil. Entonces decidieron hacer lo único que podían. Se sentaron a su lado sobre la tierra y permanecieron allí, 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Era un silencio pesado, lleno de respeto, pero también de temor. Veían la grandeza caída, la vida deshecha, el justo destruido, y no lograban comprender. Ninguna explicación tenía sentido, ningún argumento parecía suficiente. Ante el dolor que Job exhalaba, incluso el consuelo se volvía frágil. Durante 1200 esos días, Job no se movía. Se rascaba las heridas, a veces gemía de dolor. Sus ojos estaban fijos en ninguna parte, como si su mente vagara entre recuerdos y preguntas sin respuesta. Tal vez recordaba las risas de sus hijos, a su esposa a su lado, la paz que antes reinaba en su casa. Todo eso ahora parecía lejano, como un sueño que se desvanece al despertar. El silencio de los amigos no era por desprecio, era el silencio de quien ha sido tocado por la angustia del otro.
pero también era el silencio de quienes comenzaban a pensar y, como veremos más adelante, a pensar demasiado, observaban a Job, lo juzgaban con los ojos, interpretando con un corazón humano ilimitado, y poco a poco sus mentes empezaban a construir teorías sobre lo que podría haber llevado a un hombre tan justo a caer tan bajo. Por ahora, no decían nada, pero pensaban mucho. Job, por su parte, sentía cada mirada. Incluso sin palabras, percibía el peso de su presencia. Sabía que eran amigos, pero también comprendía que el juicio silencioso comenzaba a formarse. Era como si su dolor ahora estuviera siendo observado, analizado, diseccionado. En esos 7 días, la herida más profunda que Job cargaba ya no era la del cuerpo, era la del espíritu. El cielo seguía callado, los amigos mudos, Dios invisible y el alma de Job vacía. No había respuestas, no había consuelo, solo preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Qué hice? ¿Por qué tanto? Sufrimiento sin razón. El dolor físico era insoportable, pero el silencio, el silencio, era aún más cruel. Resonaba dentro de Job como un abismo sin fin. 7 días mirando a la nada, intentando entender lo inexplicable, esperando una respuesta que no llegaba, hasta que finalmente algo cambió. En el 8º día, Job rompió el silencio, y lo que salió de su boca no fue un saludo ni un lamento suave, fue un grito de angustia, un desahogo cargado de dolor acumulado. No maldijo a Dios, jamás lo haría, pero maldijo el día en 1900 que nació. Ahora las palabras empezaban a surgir, palabras de un corazón herido, de un hombre que aún confiaba, pero que ya no podía contener la agonía. Hasta que Job finalmente habló y rompió el silencio con un grito de angustia. El silencio había sido roto, y no con palabras suaves, sino con un grito profundo que venía del alma herida de Job. Después de 7 días sin pronunciar una sola frase, abrió la boca, no para defenderse ni para buscar consuelo, sino para liberar el peso de un dolor que desbordaba por dentro. Las palabras de Job no acusaban a Dios, no eran blasfemias, pero revelaban la agonía de alguien que ya no veía propósito en su propia existencia. Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. Era un clamor por ser borrado. Job no solo deseaba morir, deseaba nunca haber existido. Quería que el día de su nacimiento fuera eliminado del calendario, que la noche en que su vida fue concebida jamás hubiera sucedido. Estas no eran palabras de un hombre rebelde contra Dios, sino de alguien sumido en profundo desespero, confundido ante la inmensidad de su sufrimiento. Job no lo entendía. ¿Cómo podía un hombre que siempre buscó la justicia, que temió a Dios en todo, caer en semejante calamidad? Y continuó, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Era una confesión sincera. No maldecía al Creador, sino a su propia existencia. Cada palabra era como un suspiro de dolor que al fin encontraba voz. Job no quería seguir viviendo, no encontraba razón. Para él, la vida ya no tenía sentido. En su discurso, idealiza la muerte como un lugar de descanso,
un alivio para los que sufren. Habla de reyes, consejeros, príncipes, siervos y cautivos, todos ellos reposando por igual en la tumba. Allí, dice, los malvados dejan de molestar y los cansados encuentran reposo. El dolor de Job era tan profundo que incluso el descanso de los muertos le parecía más deseable que continuar sus días. ¿Por qué se da luz al miserable y vida a los de ánimo amargado? Aquí va más allá de su historia personal. Cuestiona el sentido del sufrimiento humano. ¿Por qué permitir que alguien nazca si su vida estará marcada solo por lágrimas? ¿Por qué mantener viva a una persona cuya única compañía es la angustia? Él no lo sabía, pero estas preguntas resonarían por generaciones. Porque todo ser humano en algún momento se enfrenta con las sombras del desespero. Y las palabras de Job muestran que incluso los más justos pueden caer en angustia. Que sentir dolor no es señal de pecado, sino de humanidad. Job termina ese discurso diciendo que sus suspiros son su alimento y sus gemidos se derraman como agua. Está consumido por el miedo, por la ansiedad, por la incertidumbre. Lo que yo temía me ha sobrevenido, y lo que me daba miedo me ha acontecido. No tengo paz, no tengo descanso, no tengo quietud, me ha venido la turbación. Su grito era el desahogo de quien no entendía por qué todo lo que temía ahora se había vuelto realidad. Y aunque no lo sabía, este momento era necesario, porque antes de que Dios hablara, era preciso que Job vaciara su alma. Y en ese vaciamiento dejaba salir lo más verdadero dentro de él. Cada palabra pronunciada por Job abría más espacio para que esa revelación se manifestara. Era necesario que toda apariencia fuera removida, que quedara solo la esencia, y fue entonces, después del grito del alma, que sus amigos finalmente se levantaron. Durante 7 días guardaron silencio, pero ahora, creyéndose preparados, o quizás considerándose sabios, comenzaron a hablar, y lo que debería ser consuelo se convirtió en confrontación. Y fue entonces que sus amigos comenzaron a hablar. Después del grito de angustia de Job, el silencio de los 7 días llegó a su fin. Y quien primero tomó la palabra fue Elifaz, el temanita. Su tono era calmo, casi respetuoso, pero sus palabras venían cargadas de juicio, como una flecha disfrazada de consejo. Si uno intenta hablarte, te disgustarás, pero ¿quién podrá contener sus palabras? Elifaz comenzó recordando que Job, en el pasado, fue fuente de orientación y fortaleza para muchos, que había enseñado, corregido y sostenido a los abatidos, pero ahora, al ser alcanzado por el dolor, Job desfallecía. Era como si dijera: ayudabas a otros, pero no puedes aplicar esos mismos consejos a ti mismo. Y entonces vino la primera acusación, aún velada: recuerda ahora. ¿Cuándo pereció el inocente? ¿Dónde fueron destruidos los rectos? Elifaz insinuaba que, de alguna manera, Job había pecado. Según su lógica, nadie sufre sin motivo. La doctrina de la retribución, la creencia de que los buenos siempre son recompensados y los malos siempre castigados, era la base de su argumento. Incluso compartió una visión espiritual que tuvo de noche, algo misterioso y aterrador, afirmando que el hombre no puede ser justo delante de Dios, que ni siquiera los ángeles son completamente puros a los ojos del Creador.
Dios no confía ni en sus siervos, y a sus ángeles atribuye imperfección. Con esto lanzaba sobre Job una culpa envuelta en espiritualidad, como si dijera: ¿quién eres tú para pensar que eres justo? En el capítulo siguiente, Elifaz continúa con sus consejos, pero ahora con un tono más severo. Habla de que los necios sufren por despreciar la corrección de Dios y que el castigo forma parte de su disciplina. Incluso profetiza que si Job se humilla, será restaurado. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la disciplina del Todopoderoso. En otras circunstancias, esas palabras podrían sonar sabias, pero para un hombre que lo había perdido todo sin razón aparente, que estaba cubierto de llagas, sentado en cenizas, y que no encontraba en sí ninguna falta, aquello era como sal sobre una herida abierta. Elifaz no ofrecía compasión, ofrecía juicio. Juzgaba por la apariencia, por la lógica humana, por lo que veía. No comprendía que el sufrimiento de Job era fruto de algo mucho mayor, una prueba divina que trascendía las leyes del mérito y la consecuencia. Sus palabras, que debían consolar, se convirtieron en lanzas. Job, ya debilitado, ahora tenía que cargar también con el peso de la acusación. El consuelo que esperaba de sus amigos se transformaba en una carga aún más pesada. Era como si, además de todo el dolor físico y emocional, Job ahora enfrentara una herida espiritual, la soledad de no ser comprendido. Aquellos que vinieron a consolarlo estaban en realidad profundizando el abismo de su sufrimiento. Y sin embargo, Job no perdió su voz. Escuchó a Elifaz en silencio, pero su alma ardía por dentro. Sabía que su dolor no era fruto de pecado oculto. Sabía que su corazón era íntegro ante Dios, y por eso no se quedaría callado. Escondido tras las acusaciones, los consejos mal dirigidos y los intentos humanos de explicar lo inexplicable, Job tenía algo que decir, y cada palabra de sus amigos lo acercaba más al momento en que ya no clamaría a los hombres, sino al mismo Dios. Pero Job no se quedaría callado. Él tenía algo que decir. Job escuchó todo lo que Elifaz dijo. Cada palabra, cada insinuación, cada argumento piadoso que escondía juicio, y cuando finalmente abrió la boca, no lo hizo con ira, sino con dolor. Un dolor profundo, mezclado con la tristeza de ser malinterpretado. Oh, si verdaderamente se pesara mi dolor y se pusiera mi calamidad en la balanza, pesarían más que la arena del mar. Comenzaba su desahogo reconociendo la intensidad de su sufrimiento. No pedía lástima, pedía comprensión. Su dolor era tan pesado, tan vasto, que ni siquiera podía medirse. Y lo que más lo hería no era solo la pérdida, sino el hecho de que sus amigos, en lugar de consolarlo, lo juzgaran. Al afligido debe el amigo mostrar compasión, aun al que deja el temor del Todopoderoso. Era un recordatorio y una reprensión. Job decía de forma directa que aun si se hubiera apartado de Dios, lo cual negaba haber hecho, aún así merecería compasión. Pero sus amigos, en cambio, lo atacaban con doctrinas, como si su sufrimiento fuera un problema que podía resolverse con fórmulas religiosas. Comparaba sus palabras con la fuerza de un río seco, que engaña a quien busca saciarse en él. Sus
esperanzas de consuelo fueron frustradas. Entonces Job se dirigió a Dios. Reconocía su grandeza, pero también expresaba su confusión. ¿Qué es el hombre para que tanto lo estimes y pongas sobre él tu atención? Una pregunta cargada no solo de curiosidad, sino de desesperación. ¿Por qué Dios, tan inmenso, se fijaba tanto en un ser tan pequeño? ¿Por qué vigilar cada paso, permitir tanto dolor, tanta prueba? Y entonces vino su clamor más sincero. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me pusiste por blanco tuyo? No lo entendía. No afirmaba ser perfecto, pero no veía en sí una culpa que justificara tanto sufrimiento. Era como si estuviera siendo atacado sin conocer la causa. Su corazón se abría completamente delante de Dios. Pero Job no se detuvo ahí. Continuó su defensa, ahora enfrentando la lógica de sus amigos con más firmeza. Ciertamente sé que es así. Pero ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Reconocía que nadie es justo ante Dios por sus propios méritos. Sabía que la grandeza del Creador era insondable. Dios puede mover montañas, ocultar el sol, extender los cielos, todo sin que el hombre pueda entender o cuestionar. Y aún así, Job sentía la urgencia de presentar su caso. Quería a alguien que estuviera entre él y Dios. Alguien que pudiera mediar ese dolor, explicar su situación, buscar sentido. ¿Quién me diera saber dónde hallarle? Entonces me acercaría a su tribunal. Pero en medio de la confusión, su fe mostraba señales de una fuerza inconcebible. Aún herido, incomprendido, confundido, confiaba. Y, en uno de los momentos más profundos de su discurso declaró: «Aunque él me mate, en él esperaré». Esa frase era prueba de que su fe no estaba basada en recompensas ni protección. Job estaba diciendo: «Aunque muera por su mano, seguiré confiando en él». Una fe que no exige explicaciones, que sobrevive al silencio, que permanece incluso sin garantías. Pero el juicio no había terminado. Y Job lo sabía. Sus palabras caían como piedras en un lago tranquilo, y sus amigos, en vez de escuchar, se preparaban para contraatacar. Lo que debía ser un diálogo se convertiría en un tribunal, y los acusados serían las heridas de Job mientras no llegaba la respuesta divina. El sufrimiento humano se prolongaba entre preguntas, dolores y discursos. Pero el juicio de los amigos continuaba, cada vez más cruel. Las palabras de Job, aunque profundas y sinceras, no despertaron compasión. Al contrario, provocaron reacciones aún más duras. El segundo amigo, Bildad, no mostró la delicadeza ni la moderación de Elifaz. Su enfoque fue directo, sin espacio para dudas. Si Job sufría tanto, era porque había pecado, y probablemente también sus hijos. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Bildad insinuaba que los discursos de Job eran vacíos, sin sentido, como el viento. Para él, Dios no tuerce la justicia. Si los hijos de Job habían muerto, era porque habían pecado. Y si Job ahora enfrentaba la miseria, la única salida era buscar a Dios con sinceridad, lo cual, en la mente de Bildad, significaba arrepentirse de pecados ocultos.
Si tú fueres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y restaurará la morada de tu justicia. Las palabras de Bildad se basaban en una lógica teológica simple. Dios recompensa a los justos y castiga a los impíos. Por tanto, si Job estaba sufriendo, era su culpa, y si no lo admitía, era por orgullo. Job escuchó y respondió. Con el alma herida, volvió a clamar. No negaba la justicia de Dios, pero no veía en sí mismo una culpa que justificara tanto sufrimiento. Y una vez más, alzó su voz al cielo, no para reclamar, sino para implorar. Tú sabes muy bien que no soy impío, pero no hay quien me libre de tu mano. Se preguntaba por qué Dios lo había formado con tanto esmero, como quien moldea el barro, solo para ahora aplastarlo. ¿Dónde estaba la misericordia? ¿Dónde el sentido? Pero antes de que surgiera alguna compasión por parte de los amigos, llegó el tercero, Zofar, y con él la dureza alcanzó un nuevo nivel. Zofar fue el más agresivo. Dijo que Job hablaba demasiado, que sus palabras eran vacías y que si Dios aplicara justicia estricta, Job estaría recibiendo menos de lo que merecía. Dijo Zofar, ojalá Dios hablara y abriera sus labios contra ti y te revelara los secretos de la sabiduría. Pero sabe que Dios exige de ti menos de lo que merece tu iniquidad. Fue cruel. Zofar no solo asumía que Job era culpable, sino que afirmaba que merecía un castigo aún mayor y, como los otros, ofrecía una falsa esperanza. Si Job se arrepentía, todo volvería a estar bien. El problema era que Job no tenía de qué arrepentirse. Conocía su integridad delante de Dios. Las intervenciones continuaron. Elifaz volvió a hablar, luego Bildad. Incluso Zofar repitió sus argumentos. Era un ciclo, un tribunal informal donde los tres amigos se turnaban para condenar al justo. Usaban refranes antiguos, experiencias personales, historias populares. Hablaban de la suerte de los impíos, de la prosperidad de los justos, de cómo Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Y siempre insinuaban, Job, algo hiciste, confiesa. La lógica era implacable. El sufrimiento es prueba de pecado. Pero estaban equivocados. Su lógica no alcanzaba los cielos, porque esta prueba no era castigo, era propósito. Y esta historia no era sobre culpa, sino sobre confianza. Job, cada vez más herido por dentro, comenzó a alejarse de los argumentos humanos. Se dio cuenta de que no hallaría justicia ni compasión en los discursos de sus amigos. Y entonces comenzó a clamar por algo mayor, porque yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Fue la respuesta de una fe que se negaba a morir. En medio de la acusación sin misericordia, Job alzó su voz con convicción. Creía que alguien, el Redentor, se levantaría a su favor. Alguien más allá de la lógica de los amigos, más allá de una religión sin compasión, más allá del juicio humano. Era como si Job dijera, ustedes no me entienden, pero Dios sí, y Él responderá. Pero ahora Job ya no esperaba respuestas de los hombres. Esperaba algo que viniera de lo alto, que rompiera el silencio de los cielos. Job, ahora cansado, comienza a clamar por algo más allá de la lógica humana. Job estaba cansado, no solo del cuerpo, de las llagas o del recuerdo doloroso de sus hijos perdidos. Estaba agotado de la lógica vacía de sus amigos.
de las explicaciones frías, de los juicios disfrazados de consejos, cansado de la insistencia en que su dolor era consecuencia de algún pecado oculto. Él sabía que había sido íntegro y su conciencia permanecía limpia delante de Dios. Por eso, después de otra ronda de acusaciones, Job levantó la voz, pero ya no a los hombres. Su clamor se dirigía hacia lo alto. No era una oración común, era un grito por justicia. Escuchad atentamente mis palabras, sea esto el consuelo que me ofrezcáis. Solo pedía ser escuchado, que al menos por una vez guardaran silencio en sus conclusiones y le permitieran hablar. Y entonces Job comenzó a confrontar la teología de sus amigos con la realidad que él mismo observaba. ¿Por qué viven los impíos, envejecen y aún aumentan en poder? Una pregunta afilada. Job miraba a su alrededor y veía a los malvados prosperar, injustos viviendo en paz, multiplicando bienes, criando a sus hijos con tranquilidad. Zombaban de Dios y aún así parecían bendecidos. Sus casas estaban seguras, sus rebaños crecían. ¿Dónde estaba entonces esa justicia inmediata que sus amigos tanto proclamaban? Dicen a Dios: apártate de nosotros, pues no queremos conocer tus caminos. Incluso despreciando al Señor, esos hombres vivían bien. Job no lo entendía. Su vida de temor, sacrificios, integridad, todo había sido aplastado, y los impíos, que ni siquiera reconocían a Dios, vivían en abundancia. ¿Cómo explicar eso? La lógica de los amigos se derrumbaba ante la realidad que Job describía. Juzga Dios inmediatamente a todos los hombres en esta vida. Siempre castiga al impío, siempre libra al justo. Esas preguntas ardían en el corazón de Job. No quería ofender, quería entender. Era un grito que no nacía de la rebeldía, sino de una fe herida, sincera, que se atrevía a cuestionar precisamente porque aún creía. La fe de Job no era como la de sus amigos. Ellos querían defender a Dios con frases hechas. Job quería encontrar a Dios, quería hablar con Él, mirarlo a los ojos, si fuera posible, y decirle: aquí estoy, respóndeme, dime por qué. ¿Quién me diera saber dónde hallarle? Entonces me acercaría a su tribunal. Esa frase es uno de los picos de sinceridad humana ante Dios. Job deseaba un encuentro. Quería presentar su causa delante del Señor, como quien se presenta ante un juicio, no para desafiar la autoridad, sino para buscar claridad. Expondría ante Él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Sabría lo que Él me respondiera y entendería lo que me dijera. No quería discutir, quería comprender. El silencio de Dios era lo que más lo perturbaba. No era solo el sufrimiento, era la falta de respuesta. He aquí, voy adelante, y no está allí, y hacia atrás, y no lo percibo. A la izquierda, donde Él obra, y no lo veo. Se oculta a la derecha, y no lo diviso. Era como si Dios estuviera en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Job lo buscaba, pero no lo encontraba, y aún así, en medio del torbellino de dolor y confusión, dijo: pero Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Allí estaba, una vez más, una fe que no muere. Job no comprendía, pero confiaba. Sabía que estaba siendo probado y aún creía que algo bueno nacería de todo eso, que su dolor tenía un propósito, aunque
fuera un misterio. Continuó hablando de cómo los perversos oprimen a los necesitados, explotan a los débiles, se ocultan en las tinieblas. Job veía la injusticia humana y la aparente demora divina en intervenir, y eso lo angustiaba aún más. ¿Por qué, pues, no se reservan tiempos al Todopoderoso y los que lo conocen no ven sus días? ¿Por qué los que caminan con Dios no reciben señales claras de su justicia? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la espera? Job aún no había escuchado la voz que tanto anhelaba. Sus amigos seguían acusando, y el cielo aún no había hablado, pero el cielo seguía en silencio. El silencio de Dios aún pesaba sobre la historia. Job ya había expresado todo lo que había en su corazón. Sus amigos lo habían confrontado con palabras duras, turnándose en discursos que, aunque llenos de sabiduría, solo lo hundían aún más, y entonces el debate cesó. Elifaz, Bildad y Zofar se callaron. Habían agotado sus argumentos. No lograban convencer a Job, ni sabían ya cómo atacarlo. Job, por su parte, ya no los escuchaba con el mismo interés. Estaba agotado. Fue en ese silencio, entre el dolor y el cansancio, que una nueva voz se levantó. Su nombre era Eliú. Hasta entonces había permanecido callado. Se presentaba como un joven, más joven que los demás, y por eso había esperado su turno, en respeto a los mayores. Pero ahora, tomado por una inquietud santa, ya no podía guardar silencio. Yo soy joven, y vosotros ancianos, por eso temía y me asustaba declararos mi opinión. Eliú hablaba con humildad, pero también con convicción. Decía que el espíritu que Dios pone en el hombre es el que da sabiduría, no solo la edad, y que la verdadera comprensión viene del soplo del Todopoderoso. No se dirigió primero a Job, sino a los 3 amigos, y los reprendió. Dijo que, a pesar de tantas palabras, no lograron refutar a Job, y peor aún, querían condenarlo sin pruebas. No hay entre vosotros quien refute a Job, y sin embargo lo condenáis con palabras. Luego se volvió hacia Job, y entonces, con tono de corrección, pero sin ofensa, comenzó a arrojar luz sobre algo que los otros no habían dicho. El sufrimiento puede tener otros propósitos además del castigo. ¿Por qué contiendes contra él, diciendo que no responde a todas tus razones? Eliú sugería que Dios sí habla al hombre, en sueños, en visiones, en el dolor físico, pero no siempre de la forma en que esperamos, que a veces el sufrimiento es una disciplina, un redireccionamiento, una preservación del alma. Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo percibe. No afirmaba que Job hubiese pecado gravemente, como lo hicieron los otros, pero advertía: Dios es justo, y si permite el dolor, no es sin propósito. Puede ser para evitar algo peor, para enseñar, para revelar algo más profundo. El sufrimiento, entonces, dejaba de ser castigo para convertirse en proceso. Eliú exaltaba la grandeza de Dios. Decía que Él es perfecto en conocimiento, justo en todos sus caminos, y que nadie puede juzgarlo. Pero también recordaba que Dios no desprecia al hombre, que Él desea el bien, incluso cuando corrige. He aquí, Dios es grande, pero no desprecia a nadie. Es grande en fuerza de entendimiento. Eliú se esforzaba por mostrar que Dios no es indiferente al dolor humano, que sí, es soberano, pero también atento,
que el sufrimiento de Job no era abandono, sino quizás una invitación a una revelación mayor. Dios es exaltado por su poder. ¿Quién enseña como Él? Durante sus discursos, Eliú usaba la creación como ilustración. Hablaba de las nubes, del trueno, de la lluvia, señalaba al cielo y decía: mira la grandeza, los misterios, cómo el hombre no comprende. Y aún así vive bajo ellos cada día. Era como si dijera: Job, quizás Dios no te explique todo ahora, pero Él está obrando. Aunque no lo entiendas, confía. Eliú no ofrecía respuestas exactas, pero ofrecía algo nuevo: esperanza con temor y humildad con confianza. Sus palabras no herían, despertaban. Eran firmes, pero no crueles. Eran directas, pero no humillantes. A diferencia de los otros, Eliú no buscaba tener razón. Buscaba señalar a Dios, no como juez, sino como maestro. Y entonces, al final de su discurso, exclamó: con Dios está la terrible majestad, al Todopoderoso. No podemos alcanzarlo. Terminaba con reverencia, colocando a Dios como soberano absoluto, pero también invitando a Job a reconocerlo como aquel que está más allá de toda comprensión humana. El aire parecía denso. Las palabras de Eliú flotaban como el presagio de algo grande. El cielo aún estaba en silencio. Pero no por mucho tiempo, porque allí, después de la voz del joven, cuando el último argumento humano cesó, vino el torbellino. Y cuando terminó, vino el torbellino. El cielo estaba cargado. Después de largos capítulos de dolor, acusaciones y búsquedas desesperadas por explicaciones, finalmente el silencio se rompió. No por una nueva opinión humana, no por otro argumento teológico, sino por algo que nadie esperaba: una tormenta. Un torbellino comenzó a formarse en el horizonte. No era un viento común. Había poder, había gloria, había temor en aquel movimiento del cielo. La naturaleza parecía despertar ante la presencia invisible del Creador. Relámpagos rasgaban los cielos, el viento aullaba entre las piedras y la tierra temblaba bajo los pies de los hombres. Y entonces Dios habló. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino. Las palabras del Altísimo salieron desde el centro de la tormenta. Era como si el mismo universo se inclinara ante la voz de su Creador. Ya no había lugar para teoría, especulación o debate. Ahora era el mismo Dios quien tomaba el centro de la escena. Pero lo que dijo sorprendió. No comenzó con consuelo, ni con explicaciones. No justificó el sufrimiento de Job, ni reveló los bastidores del desafío celestial. En lugar de eso, Dios hizo una pregunta: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? No era una reprensión airada, sino una corrección firme. Dios no decía que Job había pecado, sino que su perspectiva era limitada. Él hablaba con la voz de quien ve el todo, mientras los hombres solo ven fragmentos. Ciñe ahora tus lomos como hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. A partir de ahí, una lluvia torrencial de preguntas cayó sobre Job. Pero no eran preguntas para obtener respuestas. Eran preguntas para revelar la grandeza divina y la pequeñez humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Cada palabra llevaba el peso de la creación.
Dios preguntaba sobre las medidas de la tierra, los fundamentos del mundo, los límites del mar. Hablaba del amanecer, de las profundidades del océano, del lugar donde la luz se separa de las tinieblas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar o has caminado en las profundidades del abismo? Era como si el Creador levantara el velo de la existencia, invitando a Job y a todos nosotros a mirar no las heridas de la vida, sino la majestad que sustenta todo lo que existe. Dios hablaba de los tesoros de la nieve, de las constelaciones, de las leyes del cielo. Nombre por nombre, imagen por imagen, exaltaba su propia obra, no por orgullo, sino para despertar reverencia. Hablaba de la lluvia que cae en el desierto donde ningún hombre pisa, del cuervo que clama por alimento, de la cabra montés que da a luz, del buey salvaje que no se deja domesticar, del avestruz que olvida sus huevos sobre la tierra, del caballo que relincha en la batalla, del halcón que surca las alturas. Cada detalle del universo era recordado, y cada uno traía un mensaje. ¿Conoces tú estas cosas, Job? ¿Comprendes cómo funciona todo esto? No era humillación, era revelación. Dios no respondía a las preguntas de Job con explicaciones. Respondía con presencia. No decía el porqué del sufrimiento, pero mostraba quién era él. Y al hacer eso, el peso del dolor comenzaba a desplazarse. Porque ante la inmensidad del Altísimo, incluso el sufrimiento cambia de lugar. No porque deje de doler, sino porque ahora está envuelto en algo mayor. La majestad divina. Job había escuchado muchas voces. La de los amigos, llena de juicio. La de Eliú, llena de convicción. Pero la voz del torbellino estaba llena de gloria. Palabra por palabra, el Creador dibujaba con preguntas una nueva visión sobre el mundo, sobre el hombre, sobre la fe. Allí, entre truenos y sabiduría, Job no recibió respuestas, recibió algo mejor, la revelación de que Dios está en control, incluso cuando todo parece derrumbarse, que la fe no necesita explicaciones, sino entrega. El torbellino giraba alrededor de Job, pero dentro de él, algo comenzaba a calmarse. La tormenta aún rugía. Las palabras de Dios seguían resonando en medio del torbellino, pero ahora no era solo una demostración de poder, era una revelación. Lo que se le decía a Job era más que una simple respuesta a sus preguntas. Era una invitación a contemplar algo infinitamente mayor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa pregunta fue solo el comienzo. A partir de ella, Dios inició un majestuoso desfile de preguntas retóricas, todas destinadas a llevar a Job a un solo lugar, a la humildad ante la gloria de Dios. Dios no reveló a Job el diálogo con Satanás. No explicó por qué permitió tanto sufrimiento. No habló de pruebas ni de secretos celestiales, pero reveló lo que Job más necesitaba ver. A Dios mismo. Habló de las constelaciones, de las órdenes del cielo, del ciclo de la lluvia, el rocío, la escarcha. Apuntó al comportamiento de los animales, el león, el cuervo, la cabra montés, el asno salvaje, el toro bravo, el avestruz, el caballo, el halcón, el cocodrilo. Cada criatura con sus hábitos y misterios servía para mostrar algo más grande. Dios está en todo y todo está bajo su control. ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? ¿O quién dio entendimiento al corazón?
Era como si el Creador dijera: Job, no necesitas entender todo, solo necesitas confiar en mí. El secreto nunca revelado de Job, lo que Dios le dijo en el torbellino, era exactamente eso. No era una explicación, era una revelación. Dios no le debe a nadie un informe sobre sus caminos, porque Él es Dios, soberano, perfecto, infinito, y nosotros somos barro en sus manos. Pero lo que hace que ese secreto sea tan especial es que no humilla, transforma, no coloca al hombre por debajo solo para aplastarlo, sino para colocarlo en el lugar correcto, desde donde puede ver mejor, con reverencia y confianza. Job estaba ante algo que ningún otro hombre había experimentado así: una conversación con el Altísimo, no para obtener respuestas, sino para ser moldeado. Dios continuó: ¿acaso el que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? Entonces Job finalmente comenzó a responder, pero sus palabras ahora eran otras. Ya no había defensa, ya no exigía justicia. El hombre que antes clamaba por explicaciones, ahora guardaba silencio. He aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Job empezaba a entender. Su dolor seguía siendo real. Las pérdidas aún estaban presentes. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no necesitaba saber el motivo de todo, porque ahora sabía quién era Dios. Pero Dios no terminó ahí. Continuó describiendo la fuerza del Behemoth y la ferocidad del Leviatán, criaturas grandiosas, poderosas, temibles, criaturas que el hombre no puede dominar, pero que viven bajo los ojos atentos del Creador. Su aliento enciende carbones y de su boca sale llama. Al final, el mensaje era claro. Si Job no puede dominar ni comprender a esas criaturas, ¿cómo podría juzgar los caminos de Dios? Job había gritado, clamado, cuestionado. Y Dios respondió, no con justificaciones, sino con presencia. El clímax de esta historia no es una explicación lógica, sino una transformación interior. El secreto que nunca se había revelado era este: Dios no necesita ser explicado, necesita ser reverenciado. Y la fe verdadera es la que se inclina, incluso cuando no comprende. La fe de Job fue llevada al límite, perdió todo, fue herido en el cuerpo, aplastado en el alma, juzgado por sus amigos, y ahora, envuelto por el torbellino, no encontraba el fin del dolor, sino el inicio de una nueva visión. El secreto nunca revelado de Job, lo que Dios le dijo en el torbellino, era que el hombre no vive de respuestas, sino de confianza, y que ante la majestad de Dios, incluso el sufrimiento encuentra su lugar. Pero ¿qué respondería Job al final de todo? La tormenta había cesado. El torbellino que envolvía la voz de Dios ahora daba lugar a un silencio diferente. No era el silencio de la ausencia, sino el de la reverencia. Un silencio lleno de significado, donde ya no hacían falta palabras, porque el corazón entendía Job, que tanto había hablado, ahora simplemente se inclina. Ya no hay defensas, ni justificaciones, ni siquiera lamentos. Solo hay reconocimiento. Yo sé que tú lo puedes todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Las primeras palabras de Job tras oír al Creador son un testimonio poderoso. Ya no habla como un herido, sino como alguien restaurado por dentro. Su dolor no había desaparecido, seguía allí.
pero ahora habitaba en un corazón moldeado por algo más grande que la lógica humana, la presencia de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estas palabras contienen la esencia de toda la historia. Job, el hombre, íntegro, fiel, adorador, ahora conocía a Dios de una manera completamente nueva. Ya no lo conocía solo por los rituales, las bendiciones o las tradiciones. Él había visto a Dios, no con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu, con el corazón despertado por la revelación. Esa es la más grande de todas las transformaciones. Ver a Dios en medio del dolor. Job reconoce su limitación, admite que habló sin entender, que cuestionó sin comprender y ahora se arrepiente. No es un arrepentimiento por pecado moral, sino por haber intentado medir a Dios con una regla humana. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Allí, en el mismo polvo y ceniza donde se sentó a llorar y sufrir, ahora se arrepiente, no por haber llorado, sino por haber exigido entender lo que es misterio. Y es en ese punto de entrega profunda y humildad que comienza la restauración. Entonces Dios se vuelve hacia los amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar habían hablado con arrogancia, atribuyendo a Job culpas que él no tenía. Y Dios los reprende. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Es notable. Dios defiende a Job. A pesar de todo, incluso después de sus quejas y preguntas, el Señor reconoce que Job habló con sinceridad. Su dolor era verdadero, su corazón honesto. Y eso, para Dios, vale más que discursos correctos, pero vacíos de compasión. Entonces, Dios ordena que los amigos ofrezcan sacrificios. Pero no basta con eso. Necesitan que Job ore por ellos. Sí, aquel que fue injustamente acusado, ahora se convierte en intercesor por quienes lo hirieron con palabras. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de él aceptaré la intercesión. Y Job, en su humildad, ora por ellos. Esa escena es tan poderosa como el torbellino. El hombre herido ahora cura. El que sufrió en silencio ahora intercede con misericordia. Y es en ese momento cuando Job ora por quienes lo lastimaron que algo maravilloso sucede. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos. Dios cambió su suerte, transformó el escenario, alteró el destino y no solo lo restauró, sino que lo bendijo al doble. Todo lo que Job había perdido, rebaños, riquezas, dignidad, fue devuelto y multiplicado. Tuvo más hijos, vivió muchos años, vio hasta la 4ª generación de sus descendientes, pero lo más importante de todo es que vio a Dios. El secreto nunca revelado de Job, lo que Dios le dijo en el torbellino, no fue una explicación, fue un encuentro. El dolor de Job fue el camino hacia algo mucho mayor, la revelación del carácter de Dios, de su soberanía y de la belleza de la fe que resiste incluso sin respuestas. Job fue restaurado por fuera, pero antes de eso fue transformado. Por dentro, no solo recuperó lo que perdió, ganó una nueva dimensión de fe. La historia termina en paz, pero es una paz distinta de la del principio. Allí, Job era íntegro y próspero. Aquí,
es íntegro y quebrantado. Allí conocía a Dios de oídas. Aquí lo conoce de ver, y esa es la mayor recompensa que alguien puede recibir. Llegamos al final del viaje de Job, una de las historias más conmovedoras, misteriosas y transformadoras de las Escrituras. Un camino marcado por pérdidas devastadoras, silencio divino, preguntas profundas y finalmente un encuentro innegociable con el Dios que habla desde el torbellino, que nos llevamos con nosotros al cerrar los ojos y recordar todo lo que vivió Job. Nos llevamos la certeza de que la fe verdadera no necesita tener todas las respuestas. Job quiso entender, sí, clamó por explicaciones. Se sintió perdido, injustamente tratado, incomprendido. Y Dios no lo condenó por eso. Dios lo escuchó y en el momento justo respondió, no con justificaciones, sino con su presencia. La mayor revelación no fue un por qué, sino un quién. El secreto nunca revelado de Job. Lo que Dios le dijo en el torbellino no fue una fórmula divina, ni un código espiritual. Fue el reconocimiento de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies, incluso cuando su voz parece callar. Job nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene lógica, no siempre tiene una causa visible, pero nunca está fuera del alcance de Dios. Hay un propósito mayor, aunque esté oculto. Y, a veces, el mismo proceso del dolor es el escenario donde la fe se purifica. Lo vemos cuando Job, en lo más alto de su miseria, aún adoró. Cuando rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza y declaró, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Lo vemos cuando, herido por fuera y por dentro, se negó a maldecir al Creador. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Lo vemos cuando, incluso confrontado, oró por sus amigos. Y fue en esa oración donde comenzó la restauración. Y lo vemos finalmente en que la verdadera victoria de Job no fue la restitución material. Fue la transformación interior, la humildad ante la gloria, la reverencia ante el misterio. Esta es la lección que queda para ti y para mí. Cuando todo parece derrumbarse, Dios sigue en control. Cuando los cielos guardan silencio, Él aún nos ve. Cuando el torbellino gira, es allí dentro donde Él habla. El secreto de Job no estaba oculto. Estaba siendo revelado capítulo a capítulo, lágrima tras lágrima, hasta que, en el clímax del dolor, Dios mostró que lo esencial no es entender, es confiar. Y cuando confiamos, aunque no haya explicaciones, aunque no haya respuestas, el torbellino deja de ser símbolo de caos y pasa a ser el lugar donde la voz de Dios nos encuentra. Así como Job, quizás tú también estés en medio de pérdidas, dudas o silencios largos, pero recuerda, Dios aún habla, Dios aún reina, Dios aún restaura y aún en el torbellino Él está presente. Si esta historia te tocó, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con personajes bíblicos que también enfrentaron desiertos y revelaciones. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu like. Que Dios te hable, incluso si es desde el torbellino.